Hace un tiempo me di cuenta de que una de las cosas que más me gusta es compartir mis experiencias y básicamente mi vida con todo el mundo, y que cualquier historia puede ser entretenida si se sabe cómo contarla. En este podcast van a escuchar sobre todo tipo de temas, historias, cultura popular, anécdotas y cosas que son cotidianas y a la vez no tanto. Me acompañarán personas con las que he vivido muchas de esas experiencias que siento que son súper valiosas en mi vida y que vale la pena escuchar. Así se va sale de la frase muy vulgar y muy tica, así se va esta picha, que es la frase que más me digo a mí misma cada vez que realmente estoy tratando de no sobrepensar demasiado mis acciones, sino dejar que las cosas fluyan. Llevo años deseando hacer un podcast y esperando a que todo sea perfecto, y la verdad es que eso no va. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Ana o Solange Olmos, tengo 31 años y me pueden encontrar en Instagram como @así se va, separado con puntos, para apoyar este proyecto. Nos vemos. Bienvenidos al episodio número 10 de Así se va. Hoy tengo nuevamente a mi mejor amiga Ana Herrera con nosotros. Si no escucharon el episodio anterior, vayan a escucharlo porque ahí sale toda la historia de cómo fue que nos conocimos y cómo llegamos hasta aquí. Hola, tienen que ir a escucharlo y después vienen a escuchar este. El título de hoy, como ya lo vieron, se llama Relaciones tóxicas. Y nosotras vamos a hacer una seguidilla de distintos episodios donde les vamos a abrir las puertas de nuestra vida para que nos juzguen. No, en realidad no, todo lo opuesto. Pero sí queremos compartir muchas experiencias que hemos tenido. Un disclaimer tal vez que se me acaba de ocurrir porque yo lo hice con Fernando. Este podcast y este episodio, esta conversación, que quede claro que ella y yo no somos profesionales. Ana y yo no estamos dando consejos psicológicos, no estamos, simplemente estamos compartiendo lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros pensamos, lo que hemos aprendido, lo que nos ha servido. Y la idea de compartir esto no es que ustedes tomen decisiones para su vida, sino que más bien vean y busquen qué cosas de parte, digamos, de un profesional o de algo tal vez ya más académico respaldado les sirva a ustedes. Pero que quede claro que esto no es para que ustedes hagan exactamente lo que nosotros estamos diciendo o que lo que digamos sea santa palabra, porque no lo es. Entonces, tal vez empezando por el principio, ¿qué es una relación tóxica? ¿Por qué le decimos así? Bueno, una relación tóxica es básicamente algo que es sumamente dañino para uno y funciona de ambos lados. Tanto esa persona puede estar siendo dañino para uno y uno lo está permitiendo, entonces se convierte en algo sumamente autodestructivo. Yo he notado recientemente como que incluso los profesionales, porque se ha vuelto muy común, digamos, decirle el tóxico, la tóxica, la relación tóxica. Hay gente que no le gusta ese concepto, digamos, a nivel profesional. Y está bien, o sea, de nuevo, la idea de esto es que esto es bastante informal. Si está bien o si está correcto o incorrecto utilizarlo, no me importa. Yo soy estudiante de psicología y hasta el momento no he llegado como a esa parte, pero sí, aquí lo que nos interesa es justamente, como lo decía Ana, qué cosas uno hace en una relación y no solamente eso, por qué es que uno llega a meterse en una relación que termina siendo tóxica por X o Y razón, o sea, ya sea porque yo me estoy permitiendo poner una posición, porque yo tengo ciertas necesidades, cosas que no he logrado llenar, entonces trato de llenarlas con la otra persona, exijo o espero que la otra persona dé cosas que yo siento que necesito, pero tal vez no las comunico bien y al final la relación termina siendo nociva y no es, digamos que tóxico es el opuesto de sano. Y Sí. yo ya tuve un episodio con mi novio actual, con Fernando, donde hablamos de relaciones sanas. Esto es mencionar todo lo opuesto, pero desde la perspectiva de nosotras, digamos, ya sea nosotras siendo las personas que ayudamos a que la relación fuera tóxica y también de cuáles fueron aquellas cosas que eso sí lo vamos a hablar en otro episodio, porque va a haber otro episodio en el que vamos a tirar todos los trapos de todos los que nos han hecho daño y vamos a decir cómo es que hemos sufrido. Pero bueno, vos por qué, para empezar, vos por qué crees que una persona o específicamente vos caíste en una relación tóxica? Bueno, dándole preámbulo a todo esta sesión que vamos a tener,
Creo que es importante decir, y mi experiencia personal es que cuando uno está en los momentos más vulnerables es a donde uno tiene que tener más cuidado a qué personas uno permite entrar a la vida de uno. Eso, llámese, porque no solo tiene que ser una relación de pareja, pueden ser amistades, familiares, influencias. Cuando uno está vulnerable, pasando un mal momento, creo que uno puede permitir, también por patrones que uno ha visto con los que uno creció, ya sea con sus padres, familia, hermanos, y traumas tal vez que uno no ha resuelto, uno, creo que esto a nivel psicológico es algo que yo he visto mucho con mi psicóloga, que uno atrae. Sí, como lo mismo. Uno atrae lo mismo. Y repite. Uno atrae lo que tanto ha odiado, uno atrae lo que tanto ha resentido. Uno atrae lo malo si uno no está sano. Entonces, creo que en mi caso fue así. Yo estaba comenzando a vivir un momento familiar, económico, tenso, bastante complicado. Fue la época donde yo más estaba saliendo, me estaba pegando a la fiesta, utilizaba drogas recreacionales. Entonces creo que fue mi momento más desastroso, donde yo simplemente huía de mis problemas de esa forma. Entonces llega esta persona que, como lo mencioné en el podcast anterior, que esta persona, yo tenía la perspectiva de que era una persona de Dios, una persona centrada, y que me empezó a llamar la atención, y yo dije, hey, tal vez esto es lo que yo necesito en mi vida. Él me va a ayudar. Exacto, alguien que traiga un balance, algo bueno a mi vida en este momento. Y ya ese pensamiento, yo podría decir ahí que es un poco tóxico, porque obvio, uno no necesita de nadie. Uno es el que tiene que, corregir. Si vos necesitabas un balance en tu vida, vos tenés que dártelo a vos misma. Sí, en ese momento yo tenía 19 años, 20 creo, por ahí, en donde uno es bastante inmaduro, por supuesto. Totalmente. Y uno no tiene tanto contexto de psicólogos o de experiencias emocionales, entonces uno se deja llevar mucho. Bueno, en mi condición, que de hecho eso es tal vez lo primero que me llama la atención, que son cosas diferentes. O sea, la situación de Ana familiar existía la situación familiar que estaba en problemas. En mi caso fue como que mi situación familiar dejó de existir, se desmoronó. Y entonces yo hablé un poco de eso en el episodio 3, para que lo tengan en cuenta, que es que yo, lamentablemente, yo tuve que despedir a mis papás permanentemente en aquel momento, porque se fueron a otro país, para que quede claro, no nada de lo que están pensando. Ellos se fueron del país porque no tuvieron otra opción, y yo, entre comillas, me quedé sola. Otra cosa que también me di cuenta, y lo hablábamos en el episodio anterior, tiene mucho que ver con la autoestima. Y yo un día así estaba como filosofando hacia otro nivel, y yo me di cuenta que todos los problemas en este mundo, como yo lo pienso, se pueden reducir al amor propio. O sea, que si yo resuelvo mi amor propio, yo no tengo por qué tener necesidad de nada. O sea, hasta la parte económica. O sea, si yo tengo amor propio, yo tengo el valor para, no sé, motivarme a, no necesariamente estudiar, pero a superarme, digamos, superarme como persona, buscar lo que me gusta, estar motivado, emprender de esa manera. Y obviamente la parte de relaciones se mejora. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo estaba en mis primeras, ya en la adolescencia, digamos, llámese 15, 16, 17 años, empecé tal vez a sufrir por amor, justamente, y yo tenía muy mala autoestima, que de hecho es algo en lo que Ana y yo nos diferenciamos. Ana, desde que yo la conocí, tenía una autoestima muy sólida, muy segura de sí misma, físicamente e intelectualmente. Yo no. De hecho, Ana, una de las influencias que ella tuvo sobre mí fue esa, como ser confident, ser segura de mí misma. Yo no era así, y lamentablemente tuve la mala suerte de encontrarme con muchos muchachos que tal vez a mí me gustaban, y por X y razón no se dio. Y entonces eso me empezó a impactar mi autoestima a un nivel donde llegó una persona que fue mi primer novio tóxico,
que me dio tanta atención y me dio tanto amor en ese momento, que yo lo veía como amor, pero luego me di cuenta que era un amor muy nocivo y muy tóxico. Pero literalmente yo tenía claro y nada más no quería aceptar que yo me estaba conformando con él, porque yo decía, a mí nadie más me va a dar pelota, solo él. Y en ese momento yo estaba sola, acababa de despedir a mis papás, o mentira, ya la situación familiar, igual, al igual que Ana, estaba mal, estaba como en decadencia. Y ahí es donde yo noto esos patrones, como esta persona yo la estoy aceptando en mi vida como por necesidad, porque tengo un vacío que yo no puedo llenar y él va a llenarlo por mí. Entonces eso es como el primer flag que yo veo de cómo uno cae en una relación de este tipo. Y eso que decís es súper importante porque creo que eso me diferenció como decís en el colegio, en mis primeros años de U, antes de tener esta relación, de que yo era súper segura de mí misma, yo era súper ambiciosa, yo sabía demasiado lo que quería eh, y tenía como mis sueños y mis cosas y realmente yo no estaba enfocada en una relación. De hecho, el novio que yo tuve en el colegio, que cuando yo empecé la universidad yo le terminé por eso, o sea, porque era, yo quiero cumplir mis cosas, quiero hacer mis cosas. Usted me distrae. Sí, es como, o sea, en palabras feas es como, usted me estorba, ahorita no quiero. Qué raro. Sí. Y él era una persona increíble, pero simplemente de no, y tomamos caminos por aparte. Y yo después de años de estar soltera y empiezo a pasar estas situaciones, uno empieza a sentirse súper vulnerable. Y uno, creo que si no hubiera estado en esta situación, yo estoy 1000% segura que yo nunca hubiera empezado con el cacas. Porque mi situación emocional, yo sé quién yo era y yo no me hubiera permitido engancharme con alguien así. Qué vacilón. Sí. Ahora cuando uno lo ve de retrospectiva es como tan claro. Pero bueno, al final de cuentas uno necesita esas cosas porque de no haber vivido todas esas cosas no sabríamos todo lo que sabríamos ahorita. Sí. Bueno, yo por ejemplo, yo pasé por dos relaciones muy similares, tal vez para darles, no ejemplos, sino como generalidades de a qué me refiero. Yo veía mucha necesidad, digamos, de sentirme querida, de sentirme amada, de sentirme apreciada y tal vez lo peligroso de la relación tóxica es que siempre hay algo muy bueno al mismo tiempo. Entonces, yo por mi experiencia, y no puedo hablar por los demás, pero yo me imagino que debe haber relaciones que son 90% malas, pero en mi experiencia la razón por la cual tantos caemos en una relación de este tipo es porque hay muchas cosas buenísimas. Yo puedo hablar de las dos relaciones que yo tuve. Estas personas sí me elevaban el autoestima hasta cierto punto. Me hacían sentir hermosa y Ana está haciendo caras porque en su caso fue lo opuesto. Entonces, eso, de nuevo, me gusta porque las relaciones tóxicas tienen diferentes formas de manifestarse. Entonces, sí. En mi caso, ellos me hacían sentir hermosa, me hacían sentir como una mujer increíble, me hacían sentir capaz, me hacían sentir como que yo no necesitaba a nadie más. El primero en especial, esa era su toxicidad más letal. Él me hacía sentir que yo no necesitaba a nadie más en el mundo, pero entonces él me alejaba hasta de mis amigas, hasta de mi hermano, hasta de mi familia, porque él era como, usted no necesita nada más, yo le voy a dar a usted todo lo que usted necesita en la vida, viene de mí. O sea, ustedes escuchan eso, es como, what the fuck. Yo aprendí, estando con él, que la vida se divide en ciertas áreas. Uno tiene el área amorosa, pero uno tiene también un área personal, área de logros y propósitos personales, ojalá académicos o laborales. Hay un área social de amigos, hay un área familiar de relaciones, hay un área económica, hay un área espiritual, hay un área física, de salud física y mental, y su pareja no le puede dar a usted todo eso. Su pareja solamente le puede dar la parte de pareja, nada más. Hay un área, por ejemplo, de mascotas, que si usted es una persona que le gusta tener mascotas, su pareja no puede ser su perrito ni su gatito. O sea, usted tiene que conseguirse una mascota si a usted le gusta una mascota, me explico. Pero esta persona mía quería que toda mi felicidad dependiera 100% y exclusivamente de él. Él era el centro. Él era el centro y yo le daba vueltas alrededor. Él era el sol. Y no, o sea, eso simplemente es evidente que no funciona. El otro, el segundo, también no era tan así, no era tan marcado, pero también, por ejemplo, sus cosas buenas eran eso, que me apoyaba, me hacía sentir orgullosa en muchas cosas,
pero tal vez él era muy superficial, entonces era como muy de la parte física y no, ya después con el tiempo me di cuenta que por una diferencia de edad, porque el segundo era 8 años mayor que yo, él me hacía sentir como que yo nunca iba a estar a la altura de la, no madurez ni siquiera, porque él era más inmaduro, pero él me hacía sentir como si yo fuera inmadura y me hacía sentir como si yo no fuera tan inteligente como él. Y al final era tan estúpido porque ahora yo me doy cuenta que al final, como te lo digo, él era más inmaduro. Y hasta cierto punto no me parece que él fuera tan inteligente. No. La realidad es que no. Ni en inteligencia emocional ni en inteligencia intelectual, digamos. Sí, de decisiones de vida. Sí, exactamente. Bueno, yo pienso eso que decís que él era muy vano. ¿El segundo? Sí, el segundo. ¿Cómo le vamos a poner al segundo? Ah, yo creo que yo le tenía un nombre, hoy lo pensé. Digámosle el metro, porque era como metrosexual. Sí. Y es como mixed feelings, porque yo a él lo quise mucho. Ah, sí, sí es cierto. Y él, a pesar de que Háblame fue... de eso. ¿Ah? Háblame de eso. Háblame de eso. Bueno, a pesar de que él te hizo sus cosas, siento que él todavía tuvo un poco más... Él intentaba tener un poco más de responsabilidad afectiva con vos. Como que si él sentía que no podía darte, entonces se iba. En cambio, yo con esta relación con el cacas fue todo lo contrario. Yo era una persona súper segura, nunca tuve dudas de mi cuerpo, dudas mías físicas, y él es una persona que es sumamente inseguro de sí mismo, y yo creo que actuaba como un espejo hacia mí, y empezó a señalarme con cosas que yo nunca había tenido complejos, y era una persona que creo que me fue envolviendo poco a poco en sentirme súper sola, súper insegura, a un grado de codependencia increíble que él y yo terminábamos mucho. Él llegaba y terminaba cada 6 meses, a veces duraba el año y terminaba y volvíamos y me buscaba. Entonces hay una explicación psicológica cuando uno está terminando, volviendo con una persona, se vuelve como una adicción. O sea, esa persona, vos no te sentís bien ni con esa persona ni sin esa persona. Y al momento en que vos tenés a esa persona cerca, tu cerebro libera endorfinas, serotonina, dopamina, muchas cosas. Entonces, literal, funciona como una droga. Entonces, después de que yo viví esto, la verdad es que uno tiene que ser muy empático con personas que están viviendo esto. Si ustedes tienen amigos, familiares que están viviendo esto, porque realmente se torna súper difícil dejar una relación que es codependiente. Sí, y tal vez la gente está más familiarizada hoy en día con las relaciones de agresión, de violencia física, agresión física, y ya se está popularizando por dicha más la dificultad, pero no hay que irnos a esos extremos. A veces una relación psicológica es igual de engañosa y de difícil de superar que una relación así. Y lo triste, en el episodio pasado hablábamos de un poco de la amistad, y yo con Ana justamente va para los dos lados. Aprendí la importancia de que la amistad prevalezca por encima de todo eso, porque si nosotros somos el tipo de persona, y ese es el pensamiento que yo tenía cuando yo era más joven, de que si a mí no me gustaba cómo una amiga estaba manejando su vida, entonces no tenía por qué ser mi amiga. Pero más bien el abandonar a las personas que están pasando por eso es tal vez lo peor que usted le puede hacer. Si usted más bien se queda un poquito cerca y trata de ayudarles, ¿no? Ni siquiera de decirles lo que tienen que hacer, o usted puede decirle, pero al final la persona va a aprender y va a entender en su momento, cuando coma suficiente mierda, o tal vez nunca lo aprenda, o tal vez esté en la relación tóxica el resto de su vida. Pero yo no apoyo el abandonar o rendirse con los amigos que uno realmente quiere que están en esto, porque ellos necesitan ese apoyo, necesitan esa paciencia, tal vez. Sí, y vamos a ver, yo lo veo de afuera ahora, donde yo digo, ¿qué putas me pasaba? O sea, de que uno quiere llegar y devolverse en el tiempo y darse una cachetada a uno mismo, pero realmente que la gente le dijera a uno, porque obviamente sobraban personas que me decían, ya terminé eso, ¿qué está haciendo usted con ese mae? Eso no era algo que a mí me iba a ayudar a tomar una decisión, porque uno tiene que llegar y tocar ese fondo y llegar y estar completamente comiendo mierda para poder realizar. Y hay gente que ni así. Sí, hay gente que ni siquiera lo logra. Por ejemplo, mi intención no es hablar, digamos, mucho de la otra persona, pero yo muchas veces pensaba
que mi pareja tenía como que llegar a esa catarsis, ¿verdad? Esa palabra para mí, catarsis fue como, yo la aprendí durante este tipo de experiencias y catarsis es como cuando uno ya toca fondo a otro nivel y uno logra entender qué es lo que uno tiene que cambiar para salir de ese hueco. Y yo sabía que en mi cabeza yo necesitaba que mi pareja hiciera catarsis, que mi pareja lo lograra, que mi pareja comiera mierda y que si yo lograba esperar lo suficiente, él iba a salir de eso y yo iba a estar ahí y yo iba a lograr sobrevivir, que él superara sus problemas. Y ya están escuchando por dónde va la cosa, o sea, no tiene sentido que uno siga quedándose y lamentablemente uno llega a un punto tal vez donde uno ya se da cuenta de que uno está en una relación de ese tipo y uno comete el error de decir, yo puedo arreglarlo, I can fix it, yo puedo agarrar a la pareja como un proyecto personal, es lo peor que uno puede hacer. Y lamentablemente casi todos y creo que las mujeres tendemos a caer mucho en eso, como de yo puedo corregirlo, yo puedo ser paciente, él me ama, es nada más que no sabe cómo amarme. Yo nunca lo vi como un proyecto en sí, nunca lo vi como en esa figura, pero totalmente, o sea, creo que ya uno ¿Vos viendo, querías ser paciente con él? es simplemente ser paciente. Uno, tras de que yo en ese momento estaba pasando una situación súper compleja, económica, familiar, todo, mi vida no estaba bien, yo aún así era compasiva con él como, pobrecito, porque eso es algo que tienen mucho de las personas que son súper agresivas psicológicamente, narcisistas, que se victimizan. Entonces uno entra y por eso es que uno también es responsable en una relación tóxica, porque uno permite y uno es como diciéndole a esa persona que lo que está haciendo es, ay, pobrecito, sí, sí, no, ¿cómo le va a pasar esto? Y Ana y yo teníamos eso en común, que cuando que eran personas como de muchas carencias, que no tuvieron muchas cosas o que habían perdido cosas, entonces, ay, cuando logre esto, va a ser de esta forma. Exacto. Cuando logre superar esto, ya va a estar listo. Y bueno, o sea, fueron personas que tanto Ana y yo pensamos que nos íbamos a casar porque ambos nos decían esas cosas, no era que uno se inventaba. Sí, ambos Historias, exacto. ambos habían manifestado su deseo de casarse con nosotras, de decirnos cosas como que de nuestro futuro y así, entonces nosotros estábamos en relaciones serias. En mi caso, yo viví con él, no me acuerdo cuánto tiempo, pero viví con él como por lo menos unos 2 años. Y la relación duró 6. Sí. Y tu relación también duró 6 años. Y también se habló muchas veces de casarse y de vivir juntos y así. Sí, a pesar de que no vivíamos juntos, él pasaba demasiado tiempo en mi casa, dormía demasiado en mi casa, entonces era como casi que una relación que matrimonio. Entonces, y también hablar de temas como de casarse con una persona son temas sumamente serios y también creo que es un arma de manipulación muy grande por el lado de la otra persona. Y yo creo que algo muy importante de las relaciones tóxicas es que, por ejemplo, en el caso de Ana y mío, que terminábamos y volvíamos múltiples veces, yo siempre sentía cada vez que yo volvía con él que yo me estaba fallando a mí misma, como que iba perdiendo partes de mí y yo me sentía fuera de control. No que uno tenga que tener control de la relación o control de la otra persona, pero uno tiene que sentir control de las decisiones que uno toma. Y yo me sentía completamente desarmada, que yo no podía llegar y decir X cosa porque la amenaza iba a ser, bueno, terminemos o ya terminamos. Entonces, cuando uno empieza a tener miedos, cuando uno no puede comunicarse con la otra persona, cuando esa persona lo hace a uno sentirse menos, esos son red flags, indicadores inmediatos. Bueno, una hora que lo estás diciendo, bueno, antes de eso, ya hace unos minutos mencionaste la codependencia. La codependencia es un factor, al menos en la vida de Ana y yo, que es crucial en el tema de las relaciones, porque como lo mencionaba Ana ahora, uno crece viendo ciertas cosas y uno repite patrones. Entonces yo quería darles la definición de codependencia, digamos, qué significa. Según la definición que encontré en internet, dice que la codependencia es un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona y su relación con esta. Este tipo de relaciones disfuncionales codependientes son frecuentes en familiares que cuidan de enfermos crónicos, discapacitados, alcohólicos o drogodependientes. Yo en mi caso sí siento que cumplí ciertos patrones de estos donde uno siente que uno necesita ayudar a la otra persona, que necesita
darle lo que necesita para estar mejor. Que si uno puede ayudar con algo, por ejemplo, que si mi pareja se quedó sin trabajo, yo le ayudo a buscar trabajo. Que si mi pareja, por ejemplo, yo tenía estas mañas donde si era por hacer algo por mí, yo lo hacía así como por salir de paso. Por ejemplo, cocinar. Si yo tenía que cocinarme a mí sola, yo, si es posible, me abría un atún y me lo comía frío. Pero si era por cocinarle a él, yo me esforzaba. Entonces yo empecé a notar que yo no me valoraba a mí misma. Otra cosa que a uno le da un indicador de codependencia es no soportar la idea de estar solo. O sea, el tener que planear el fin de semana y pensar en que uno va a estar solo, y tal vez eso uno lo empieza a darse cuenta cuando uno no vive con la persona, y lamentablemente cuando uno desarrolla codependencia y uno empieza a vivir con la persona, se nubla porque ya estás viviendo con esa persona, entonces se cubre esa necesidad y esa droga se replica constantemente porque la persona está ahí y eso es lo que vos querés. Entonces yo, por ejemplo, sí noté gravemente cómo yo iba, como dicen en inglés, above and beyond. Yo daba la milla extra por esta persona. Si él necesitaba algo, yo lo hacía. Si yo podía hacerle un buen gesto, por ejemplo, me acuerdo que siempre pedíamos cosas por internet, y entonces yo hacía todo lo posible por sorprenderlo, ir a recoger las cosas antes. Yo me acuerdo que yo llegaba tarde al trabajo con tal de ir a conseguirle algo, como que a él no le faltara nada. Que si él quería, por ejemplo, no sé, él hablaba mucho de que quería estudiar no sé, algo, una materia de no universidad, sino como que quería sacar unos cursos de algo. Yo le buscaba la información, porque más bien son personas que en mi caso hablan mucho y hacen poco. Entonces él era mucho de quiero esto y yo quisiera lo otro y yo quisiera verme así, y al final yo me daba cuenta que era pura picha, porque disciplinado no era el Son mío. personas súper mediocres. Exacto, era súper mediocre y le encantaba quejarse de la vida, y al final quedarse en esa quejadera y en ese necesito esto. Vivir en el victimismo. Exacto, y pobrecito yo, y me pasó esto, y es que mi vida es muy difícil porque yo estoy sufriendo esto y porque yo esto nunca lo voy a superar. Sí. Y entonces uno como los ama y como uno cree, y aquí es donde está como el alimento más grande de la relación tóxica, el potencial. La idealización. La idealización, porque uno ve a esa persona y uno, como les digo, uno está con esa persona por una razón, uno no es tonto, uno es capaz de ver que la persona tiene potencial. Pero ¿qué significa potencial? Que tiene la capacidad de hacer algo, pero eso no significa que lo va a hacer. Y como uno se casa con esa idea de que por ejemplo, qué sé yo, no sé, que son inteligentes o que son fuertes o que en algún momento han demostrado tener ideales o sueños. Ciertas virtudes. Ajá. Y entonces uno se queda con eso. Y poco a poco uno se va dando cuenta, cuando en el caso de uno que ya se dio cuenta que está en una relación tóxica, o que no se ha dado cuenta, pero eventualmente sí está en una, de que las cosas no se mueven, que las escenas simplemente se repiten con una y otra cosa. Por ejemplo, ahora Ana lo dijo, en mi caso, mi novio, el segundo, siempre me decía, es que ya a mí no me gusta mi trabajo y nuestros problemas son porque yo no estoy contento con mi trabajo. Entonces cuando yo consiga un mejor trabajo, yo voy a estar bien. Y yo, ok, entonces yo le voy a ayudar a conseguir ese trabajo. O no, es que mi problema es que estamos mal de plata, entonces cuando logremos estar bien de plata, yo voy a estar bien. Entonces, y cada cosa de esas llegaba y aparecía otra excusa nueva. Se resolvía eso porque eso es como uno entra en acción, como, ok, resolvamos, ¿cómo podemos hacer esto? Y uno los aconsejaba y buscaba soluciones por ellos. Y sí, no les interesa solucionar. No y les en todo interesa. caso, por ejemplo, para mí lo que más difícil fue con esta persona fue el hecho de que para mí las tres opciones que uno tiene cuando uno tiene un problema son o la atención psicológica o la investigación personal, o sea, buscar libros, buscar material, buscar internet, buscar investigar cursos. No tiene que ser de la mano de un psicólogo, pero uno leyendo puede aprender un montón y aplicarlo. Y la tercera, la parte espiritual. Independientemente de lo que uno crea, si uno tiene cierta parte espiritual, uno puede resolver cosas por ahí. Mi exnovio, el segundo, no le interesaba ninguna. Él juzgaba de que la gente loca era la que iba al psicólogo.
estaba peleado con la espiritualidad un 100% y no era lo suficientemente disciplinado ni interesado como para agarrar un libro e investigar y superarse. Él quería estar en su miseria, él quería estar en su victimismo, él quería estar en su es que mi vida no es como yo quiero, es que yo lo tengo difícil, es que yo soy así, ya no hay nada que hacer, es que no supero lo que me pasó. Y ahí, o sea, y eso alimentado a lo otro que no he mencionado todavía, que es el famoso gaslighting, que es este término nuevo que escuché hace poco, que se usa en inglés, que no tiene traducción, pero el gaslighting lo que es cuando una persona te está diciendo algo y usted lo que hace es hacer sentir a esa persona como que está completamente equivocada, como que está exagerando, como que está siendo dramática y básicamente, como decimos en español, volverle la tortilla, básicamente, y decirle como, usted es el que está haciendo drama, usted tiene esta idea en la cabeza que nada que ver y lo que usted me está diciendo es completamente falso o no tiene ni pie ni cabeza y el problema más bien es usted. Y al menos en mi caso, mi segundo novio era un experto en eso. Y yo creo que el cacas también. Sí, y estas situaciones que vivíamos, que era como, ok, resolvamos, ¿cómo podemos hacer? Era como concentrarnos tanto en ellos como para que estuvieran bien y que todo funcionara bien, que uno se deja completamente tirado. Hay como una despersonalización de uno mismo, uno se va dejando tirado. Entonces, cuando llegaban los momentos en que estas personas, a mí, por ejemplo, que me terminaba, yo no sabía ni qué hacer. O sea, yo no era nadie sola. No tenías rutina, no tenías hobbies. No, o sea, yo ya ni siquiera sabía qué me gustaba, Y qué uno se quería había hacer. descuidado físicamente, por lo mismo también. Sí, o sea, vamos a ver, físicamente yo podía estar o lo más delgada o lo más rellena, que él siempre era la misma situación con el cuerpo. O sea, no importa, porque era una persona que nunca estaba tan feliz consigo misma, que siempre me hacía sentir a mí como que yo nunca estaba bien. Entonces, obviamente, estaba esa parte que a uno le va afectando. Y después de tantos años, ustedes no se imaginan después el trabajo psicológico que hay que hacer, el trabajo de empezar a recoger los pedazos de uno que se perdieron por todos esos años, de todo lo que uno permitió. Y creo que nadie nunca, o sea, una persona que lo ame a uno, nunca lo va a hacer sentir así. Herirlo de esa forma a uno, eso no es amor. Exacto. Y ellos lamentablemente lo disfrazan, digamos. Sí, Y eso también es como parte del gaslighting, como diciendo que te lo digo porque te amo y porque quiero lo mejor para vos. Y lamentablemente son cosas como tan íntimas que uno no puede ir afuera, o sea, por más que uno vaya afuera y uno busque ayuda o lo que sea, uno le pueden decir como eso no está bien, lo que sea, pero al final uno no lo logra entender y tal vez la persona, digamos, ok, eso es la idea que quiero decir. Si yo voy a un psicólogo o voy a mi mejor amiga o voy a donde mi mamá y le explico a la persona esto y me dicen, sí, Ana, eso está mal, yo vengo a donde él y le digo eso y igual no sirve de nada, porque él está sentado en su galleta donde que él lo que está diciendo tiene razón, o sea, de que todos están equivocados, yo no. sí, yo tuve el lado contrario en donde más bien yo sugería como, ¿por qué usted no va a terapia? ¿Por qué no trabaja como sus temas familiares, temas personales? Y eso quiere decir que ya ahí te estabas empezando a dar cuenta como que el problema no eras vos. Ahí yo creo que ya estabas empezando a abrir los ojos, tal vez. Sí, entonces él se negaba y después otras veces que llegaba, terminaba y entonces me buscaba, entonces su discurso era, vamos a terapia de pareja, yo voy a ir a terapia, vamos a trabajar. Entonces tenemos los lados opuestos, alguien que no quería hacer absolutamente nada y alguien que fingía hacer algo, porque ir a terapia no es solo ir a hablar con una Y psicóloga, cumplir. es Ajá. hacer introspección, cumplir tareas que no le mandan, leer, o sea, realmente tomarse el tiempo de analizar muchas cosas. Entonces, simplemente porque alguien le diga a uno que va a ir al psicólogo, eso no significa nada. Exacto. De hecho, eso es algo que yo también viví porque yo también tuve varios breakups en mi relación, tuve como dos o tres. Y como siempre, y esto es algo que, bueno, no sé si será una regla, pero lo he visto mucho y lo he escuchado mucho, que siempre que a uno le terminan y vuelven, siempre vuelven a ofrecer un paso más. Como por ejemplo a mí, cuando terminamos y volvimos, me ofrecieron que vivamos juntos. Ok, entonces vivamos juntos.
y como a Ana le decían, vamos a ir a terapia, y tal vez iba a terapia. El mío también fue una terapia, a una sesión de terapia 1 o 2 veces, y igual fue un desastre porque no quería estar ahí, porque estaba yendo por compromiso, porque estaba yendo por quedar bien. Y la terapia nunca le va a servir a alguien que está yendo por compromiso. Un tema que me parece muy complejo porque honestamente no sé qué es lo mejor, no sé si hay una respuesta correcta o incorrecta, es justamente que cuando una persona ya nos damos cuenta que tiene tantos problemas, ¿verdad? Que está luchando o que no se da cuenta o que no lo acepta, ¿verdad? Tal vez ya uno le dijo como, hey, ¿por qué no vamos a terapia? O ¿por qué no vas a terapia? O ¿por qué no buscas ayuda? Y ya uno está en la relación. Y tal vez en ese momento ninguno de los dos ha propuesto terminar. Entonces uno está teniendo esas conversaciones donde uno está tratando de buscar soluciones. Yo nunca he sabido, porque mis experiencias han sido por el momento la que siempre he tenido es de que no funciona, no ha funcionado resolverlo juntos. Y con Fernando no he llegado a tener ningún tipo de conflicto donde tengamos como que resolver algo y yo esperaría, o mi expectativa es que logremos resolverlo juntos. Pero yo lo que noté con mi exnovio, especialmente el metro, es que parecía, y creo que a vos te pasó lo mismo con el cacas, que simplemente no podían lograrlo en pareja, que digamos, si nos separábamos, ellos aceptaban que tenían que hacer trabajo. Rápidamente volvían a rogarnos que volviéramos con ellos y prometían hacer el trabajo y cuando ya les decíamos que sí, no lo hacían. O sea, eran como incapaces de resolver las cosas estando en una relación. Sí, yo creo que hay personas que nunca saben lo que quieren y que creo que simplemente pasan metiéndose en relaciones con personas porque no pueden estar solos o no pueden lidiar con sí mismos. A mí, por ejemplo, con el cacas me pasó lo mismo. Desde el podcast anterior que les contamos que yo conocí al cacas por mi ex mejor amigo y todo, desde ese momento que yo lo conocí, cuando estábamos en el colegio, él tenía una novia, vamos a ponerle Karen, una Karen. Sin ofender a ninguna Karen. Sí, no, no es en lo personal, es por el meme de Karen y el gato. Y entonces, él tenía esta relación con ella y terminaban y volvían y estaban en esa dinámica. Y cuando yo me volví a reencontrar con él estaba en la dinámica todavía de haber terminado con ella. Y creo que él tenía como un mes de haber terminado con ella. ¿En serio? ¿Qué persona en Exacto. sus 5 sentidos empieza algo con alguien cuando acaba de terminar una relación? Exacto. Jamás. Pero bueno, yo tenía 19 años, que sabe uno Y de estaba la sin vida. necesidad de eso que ya explicaste, como empezando a pasar unas situaciones donde él estaba en el peor lugar, en el peor momento, pero que al final fue perfecto para vos en ese momento y no te Sí, diste cuenta. fue la ecuación perfecta para el desastre. Y entonces, en ese momento y por la idea que yo ya tenía de esta persona, yo nunca, o sea, vamos a ver, yo en serio no he conocido a una persona más, ¿cómo puedo decir esta palabra? Troubled, como ¿Problemática tan o problemática, con como tan problemas individuales, internos, como internos. baggage, como con Exacto. mucho Yo nunca equipaje? he conocido a una persona, ni en amistad, ni en otras relaciones, como esta persona. Entonces, yo a mis 19 años, ¿qué me podía imaginar que esto iba a ser así? Entonces, yo siento que de verdad el trabajo individual, cuando uno termina una relación, el tiempo de estar solo es sumamente necesario. Cuando yo terminé con mi novio del colegio, que estaba en la universidad, estuve 3 años sola hasta que yo ya pensé, ni siquiera la estaba buscando, pero dije como, ok, podría tener una relación en este momento y apareció este gran partido, Un elemento. un elemento especial. Entonces, y siento que esta persona no tuvo su tiempo solo, pasaba de una persona a otra y en el momento que también como en infidelidades y cosas que sucedieron, él siempre brincaba de una persona a la otra. Porque no podía estar consigo mismo. No, es una persona que no puede estar, No puede. no puede lidiar con sus pensamientos, con sus emociones, entonces simplemente busca rellenar esos espacios con personas. Y yo, por ejemplo, volviéndolo hacia mi lado, volvemos a lo mismo, la relación tóxica es de dos. Entonces, asimilándolo hacia mí, yo creo que yo también hice eso en pasar de mi primer novio al segundo. Yo pasé como en cuestión de una semana a ellos y también hubo una infidelidad de por medio hecha por mí, que eso vamos a dedicar todo un episodio a hablar de infidelidades y la naturaleza detrás de ellas, pero yo básicamente para darles el preámbulo,
yo le fui infiel a mi primer novio con el segundo. Y entonces se podrán entender más bien el nivel de conflicto donde casi que las relaciones se traslaparon entre ellas. Cómo pensaban que una relación iba a terminar. Y el segundo novio con el que yo estuve también estaba en una relación. O sea, los dos les fuimos infieles a las personas con las que estábamos en ese momento. Ahora, de esto que Ana dice, que me parece completamente válido e importante, uno siempre tiene equipaje y uno tiene como que tratar de resolverlo. Y también ahora que vos mencionas eso, que el Cacas hacía eso, yo lo noté también con el metro. Él cuando... Bueno, hay toda una historia que si la puedo contar en el próximo episodio con vos la cuento, que es de un breakup largo que tuvimos. Tuvimos un breakup bastante largo, de 6 meses, donde él se metió en otra relación para variar. O sea, hizo exactamente lo mismo que vos acabas de decir, va y se mete en otra relación, sabiendo que, o sea, ¿qué tiene uno para dar cuando uno está saliendo de otra relación tan larga? Y es casi que proporcional a lo largo de la relación. Si uno estuvo en una relación larga, el tiempo para recuperarse y estar listo para otra persona es largo. Y luego, cuando terminamos ya la última vez, que después de 6 años de estar juntos, en cuestión de un mes ya me llegó el chisme que no me gusta que me haya llegado. Por favor, cuando ustedes se den cuenta que una persona con la que alguien terminó, por más que sea cercana, está con alguien más, no le digan. Esa persona no necesita escuchar eso. Lo único que va a hacer es herirla, hacerla sentir mal, afectar su autoestima o triggerear que vaya a buscar y que vaya sí, buscar a la persona, buscarla específicamente, buscar sus redes sociales, tratar de conectar con esa persona. Entonces, Lo peor es que eso es lo que sobra. Exacto, información. Información. Entonces, no le digan a la persona que acaba de terminar con alguien como, hey, vi a fulano con tal y tal o con alguien. Y a mí eso fue lo que me pasó. Al mes, creo, de haber terminado, por dicha, en mi caso, como yo la había terminado y yo me había preparado tanto para terminarle, yo estaba bien. Y a mí la información no me dolió tanto. Más bien fue como, ja, típico. O sea, literalmente fue como que alimentó lo que ya yo sabía. Él tiene tantos problemas con él mismo que necesita estar con alguien, necesita estar en una relación porque él no puede lidiar consigo mismo en este momento. Y el problema es que uno, y yo creo que a vos te pasó esto, que si uno no es lo suficientemente fuerte, uno agarra esa información para basurearse a uno mismo, a decir yo no valí nada, yo no me quiso lo suficiente, todo fue una mentira. Y la verdad es que no es eso, es que la persona está tan mal que necesita rellenar el vacío con alguien inmediatamente. Sí, yo pasé por ahí muchas veces. Sí. Y especialmente cuando terminé ya definitivo con esta persona, lo que sobraron fueron historias, chismes que lo hacen a uno dudar tanto de uno mismo. Y esto es algo en que creo que uno tiene que trabajar mucho también y es perdonarse a uno mismo. Porque, vamos a ver, uno puede sentirse enojado con la otra persona por injusto, por las cosas que le hizo. El maltrato, los engaños, todo. Pero al mismo tiempo, la gente creería que es solo enojo hacia esa persona, pero ese enojo es equivalente al enojo que uno va a sentir hacia uno mismo. Sí, porque al final lamentablemente uno fue el que permitió todo. Sí. A menos que uno esté en una relación así donde de verdad uno lo tenían amenazado de muerte, uno fue el que se puso en esa posición. Sí, uno permitió estas cosas, entonces uno también se siente demasiado enojado con uno mismo, uno se culpa, como cómo yo permití esto, cómo yo extendí esto por tanto tiempo. Cómo yo perdoné, cómo yo acepté, cómo yo volví. Sí, pero uno creo que a lo largo del proceso uno tiene que aprender a ser compasivo con uno mismo y también, como les dije, entender que a pesar de que uno permitió esas cosas, uno no lo hizo de una manera en ni hacerle daño a la otra persona, ni queriendo hacerse daño a uno mismo, y eso no justifica la agresión psicológica que es esa persona y que esa persona fue aprovechada. Otra cosa que yo justamente lo mencioné en uno de mis episodios con Fernando, de lo que uno tiene que hacer antes de trabajar, antes de entrar en una relación, lo que uno tiene que trabajar. Creo que es un tema como delicado porque las cosas no son blanco y negro. Entonces, si bien uno tiene que trabajar, por ejemplo, vos en este momento tenés ya como año y pico y has estado trabajando un montón y yo sé que ya te sentís como una persona nueva. Pero yo, al menos, y vos puedes darme tu opinión si crees que no lo ves así, uno tiene hasta cierto
extento, no sé si eso es una palabra en español, hasta cierto espacio para trabajar solo, pero las pruebas reales al final solamente las vas a poder pasar cuando ya estés en una relación nueva. Me explico, como hay cosas que yo no voy a lograr resolver o superar hasta que yo no pruebe estar en una relación nueva. Y eso fue un conflicto que yo tuve, porque yo lo conté ya en el podcast. Son dos partes del proceso. Exacto, entonces cuando yo, ¿te acordás que Fernando apareció como técnicamente muy rápido en mi vida? Apareció como a los 10 meses. Y yo ya me sentía lista para una relación, pero una parte de mí tenía mucho miedo y tenía muchos triggers, muchos miedos, resentimientos, muchas cosas que todavía yo no había superado. Tal vez no, digamos, ya yo había superado que la persona estaba en el pasado, pero yo decía, si a mí una persona nueva me vuelve a traer X o Y situación, yo me voy a sentir triggereada, como decimos hoy en día, me voy a sentir afectada, me voy a sentir insegura. Entonces yo recuerdo analizar esa situación y decir, ¿qué hago? Le digo a Fernando que no, que necesito tiempo, o le digo a Fernando que, o sea, soy vulnerable y cuando se presente una situación de X o Y tema, le explico lo que pasa, y al final yo decidí la opción B. Yo decidí que, y hasta la fecha a veces todavía pasa, a veces, por darte un ejemplo, cuando yo estuve con el metro, él y yo hablamos de anillos de matrimonio, y él me dijo que a él le encantaban los anillos de compromiso de 3 piedras, que son una piedra central y 2 piedras a los lados. Eso es algo que él traía, o sea que él lo propuso. Y a mí ese diseño me encanta, la verdad, me pareció muy bonito. Yo nunca le había dado cabeza a los anillos de compromiso y me parece súper bonito. Entonces yo siempre me quedé con la idea de ese anillo y no tiene nada que ver con la persona, es simplemente que ese es el anillo que a mí me gusta. Volvemos hace poco, literal, hace como el año pasado. Me acuerdo que yo ya le había mostrado a Fernando, porque Fernando y yo ya hemos hablado de esto, de cuáles son los anillos que a mí me gustan y así, como para cuando sea el momento de comprometernos. Y ya yo le había contado esto, pero siempre se me quedó en una espinita en mi corazón que decía, usted está escogiendo este anillo y este anillo es el mismo o el mismo diseño que usted tenía para otra relación. Y yo me sentía como incómoda, como con Fernando, como culpable, como eso no está bien. Y es algo súper tonto y tal vez algunos de ustedes digan, madre, número uno, qué estúpida es sentirse mal por eso. Número dos, ni siquiera tiene por qué decírselo a Fernando porque es X. El punto aquí no se trata de definir qué se hace o no se hace, sino que en mi cabeza, si a mí me genera culpa, si a mí me genera una emoción, yo tengo que sentir la libertad de poder comunicárselo a mi pareja y que mi pareja no me juzgue y no me haga sentir mal. Y al final lo que yo hice fue decirle a Fernando, y le lloré porque me sentí tan avergonzada y le dije, es que yo no quiero que vos pienses, y él jamás se hubiese dado cuenta de esto si yo no lo hubiera dicho, pero yo lo tenía en mi corazón. Entonces yo le conté, yo le dije, es que yo en realidad este diseño lo vi gracias a que mi exnovio me lo mostró, pero a mí me gusta, pero me siento mal porque siento que es de él y no sé qué. Y al final obviamente pasó, y digo obviamente porque en realidad no necesariamente es obvio. Fernando pudo haber sido un douchebag sobre eso y decir como, entonces no quiero usar ese diseño. Y no, Fernando fue como, es un diseño, ustedes nunca se comprometieron, nunca pasó absolutamente nada, y si a vos te gusta ese diseño, ese es el diseño que voy a buscar. Que igual no tiene que ser ese diseño. A mí que me proponga matrimonio con un aro de cebolla, yo feliz. Con un ring pop. Con un ring pop, pero es el ejemplo más fresco que tengo en este momento de poder ser vulnerable con la persona y traer esos triggers que, como les digo, si yo estuviese sola hasta la fecha, este escenario no sucede, porque hay cosas que solo van a suceder conforme uno ya esté en la pareja, ya esté en una pareja nueva. ¿Me explico? Sí, vamos a ver, yo creo que en las relaciones tóxicas pasan muchos eventos traumáticos, porque creo que así se llaman, no hay otra forma de decirles más que traumáticos, y creo que está la parte en donde uno debe trabajar en sí mismo solo, recoger esos pedazos, volver a saber quién es uno, qué le gusta, qué quiere uno, ir para adelante. Pero creo que está la otra parte cuando eventualmente se conoce a una persona y van a salir actitudes o acciones que tal vez no son tóxicas de la otra persona, pero que uno las relaciona. Despierta. Entonces sale como a relucir, sí, ese trauma que uno tuvo, y creo que eso es lo que hay que ir trabajando después, eventualmente irlo conversando con esa persona en terapia. Individualmente, creo que si uno no está seguro de si es algo que uno debería traerle, por ejemplo, yo... Como traer la conversación. Exacto, y bueno, vos incluso, por ejemplo, vos no pensás que igual que yo en muchas cosas. Entonces a mí Ana muchas veces me dice,
no tenés que contarle todo a Fernando. Y es cierto, uno tiene que entender que la pareja de uno no es el psicólogo y no es el mejor amigo, y tal vez uno no tiene tal vez que abrir puertas con la pareja donde uno cuenta demasiado inseguridades, porque también puede ser un arma a doble filo. Yo he tenido la bendición con Fernando de que yo, no importa la vulnerabilidad que yo exprese, he encontrado como ese espacio seguro donde ya sé que él hasta la fecha siempre me responde como con justamente cero judging del lado de él. Pero no tiene que ser así. La privacidad existe y los temas personales existen, entonces por eso uno tiene que pensar en que tiene amigos, existen los psicólogos, existen un montón de cosas que uno puede evacuar, pero el problema, el tema es hacer algo. Como si usted siente una incomodidad, algo que le pesa en el corazón, que es, por ejemplo, no sé, tenés una pareja nueva y la pareja tiene una contraseña en el celular y no ha demostrado nada sospechoso, pero como que nunca deja el celular cerca de uno, o siempre lo deja boca abajo, o siempre está en silencio. Y tal vez uno, porque ya vivió una situación donde a uno le dieron vuelta y era por teléfono, uno empieza a creer que algo está sucediendo, y tal vez simplemente la persona así ni vela en el entierro tiene, y tiene contraseña en el celular porque le da la gana tener contraseña en el celular. Porque es normal tener una porque contraseña. es normal tener una contraseña en el celular, pero uno tiene esa inseguridad. Entonces ahí es donde uno tiene que buscar cómo resolver esa situación. Y esa, de nuevo, no hay una fórmula para todo el mundo. No significa que usted tiene que ir y decirle a su pareja, deme la contraseña en el celular. No, pero hay que resolverlo. Hay que eliminar esa sensación. No es normal estar en una relación donde yo me sienta incómodo con algo. Sí, o sea, yo puedo sentirme incómodo, pero yo tengo que buscar cómo resolverlo, porque no es normal, no es sano, en mi opinión, sentir como que yo no puedo hablarle a mi pareja de algo, como que como que yo tengo que, como dicen, andar majando cáscaras de huevo, o sea, como con cuidado de que yo no pueda traerle un tema porque va a causar un conflicto, porque va a generar una pelea. Eso genera tanta ansiedad y eso no es una relación sana. Otra cosa que estoy pensando de otras relaciones que lamentablemente he visto es que a veces tal vez la persona no es que se enoja y que es explosiva, sino que más bien su ataque es y la indiferencia. Entonces en el momento que vos traes un problema, la persona entonces te ignora. O sea, se enoja y su manera de enojarse es que te deja de hablar. Y eso lo he visto montones. Yo tenía ambos. Tan dañino. Sí, era ambos, como que se enojaba y luego... Era una persona súper explosiva y también era una persona súper evitativa. De esas personas que si uno tenía un conflicto y uno no estaba con esa persona, le dejaba hablar por 10. No, hombre, es como a mí. Sí. Qué duro. Pero sí, Ana ya lo mencionó, pero una de las cosas que a mí personalmente me ha costado mucho, y es algo siguiendo con el mismo tema, que yo he sido, por ejemplo, transparente con Fernando. Yo me siento así como 100% contenta con Fernando, y Ana lo sabe. Pero eso no quiere decir que yo no siga a veces recordando errores que cometí en mi pasado. Digo yo errores en el sentido de esos, como de cosas que permití en una relación anterior, cosas que me generan resentimiento, cosas que tal vez nunca pude decirle a otra persona, como, hey, usted está equivocado, eso no era así, usted no debió tratarme así, yo no debía aceptar esto, y nunca tuve la oportunidad de decirla. Y hay personas que lamentablemente creen que uno tiene que tener un cierre con la persona, y no es así. Uy, qué importante cuando decís eso, porque yo lo viví muchas veces como, uy, no, tengo que tener esta conversación para tener un cierre. Tengo que cagármele. No, sí, necesito una explicación, y simplemente sus acciones son suficiente material para uno decir, chao, esto no me lo merezco, una persona que me ama no me va a hacer esto. Ese es su cierre. Exacto, es como un post, como un reel que yo he visto en Instagram, que o sea, súper X, pero es algo que para mí es como la manera más sólida de terminar una relación. Digamos, se supone que es como una muchacha que andaba comprándole a su novio un play y un juego para sorprenderlo, y lo iba a sorprender en su casa, que no vivían juntos, y que la muchacha supuestamente llega con el play y el juego y entra a la casa y se encuentra el mae con otra vieja durmiendo en su cama. Y en ese momento la mae, en vez de hacer un despiche, la mae deja las cosas y se va. Y supuestamente cambia su número de teléfono, cambia su correo, aprovecha para irse de la ciudad porque le salió una oportunidad laboral. Yo no estoy diciendo que hagan eso, pero me entienden, no hay que hacer un boom boom. Y yo sé que es muy difícil porque uno con el ego, uno quiere cargársela a la persona, y a eso es a lo que voy.
yo tuve tal vez la situación de que cuando yo terminé con mi ex fue muy mutuo. Yo fui la que terminó, pero él más bien estaba como esperando que yo lo hiciera, porque habíamos tenido tantos problemas que él ya no quería aceptar la responsabilidad de ser el que terminara. Y yo sé que Ana me mira así porque Ana es una situación, llega a un punto donde las personas que son así como de este nivel de toxicidad ya no quieren ni siquiera cargar con la responsabilidad de hacerle a uno más daño, entonces ya no quieren terminarle a uno, pero entonces se quedan ahí en una relación siendo amebas, haciendo absolutamente nada, siendo vegetales y siendo pésimos novios, esperando que uno tome la decisión de terminarles. Y así fue conmigo. Yo le terminé al metro y no fue como que él dijo, uff, genial, sino que él como, ah, ok, está bien, y cosas así como siempre te voy a amar, cosas súper tóxicas más bien que a uno lo confunden y lo hacen lo más difícil, pero ya yo estaba súper decidida. Pero que, como les digo, fue como amoroso, amistoso. Y meses después, cuando yo empecé a hacer la tarea, cuando yo empecé a estudiar, porque hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender, hay que desarmar y armar otra vez, a mí me empezó así a caer como a baldes de agua fría todas las cosas que yo permití. Y ustedes no saben la cantidad de veces que yo quería agarrar mi teléfono y escribirle a ese carepicha y decirle, usted es un mamador. Usted que cree que por ser mayor que yo, que se la sabe todas, usted es un mamador. Usted no tiene idea de lo que es responsabilidad afectiva. Usted no tiene idea de lo que es inteligencia emocional. Usted no tiene idea de lo que es estar en una relación y comunicarse y ser responsable. Nada. Y al final, yo nunca tuve eso. Y durante mucho tiempo, y a veces todavía me pasa, que yo digo, puta, qué rico sería decirle todas estas cosas. Pero me doy cuenta que eso ni siquiera sirve para nada. Lo que yo tengo que hacer es dejarlo ir. Sí, eso es como el mayor mensaje, simplemente dejarlo ir. Y bueno, yo tuve todo lo opuesto. Yo tuve, bueno, lo mismo, o sea, al final. Y creo que ese tiempo en donde ellos no hacen nada para no terminarle a uno es creo que es de los peores momentos de ansiedad que uno vive, porque uno sabe que eso ya, o sea, murió, ya tiene que terminarlo, pero uno está como aferrado, sí, es una agonía total. Y yo tuve no sé cuánto autocontrol de no escribirle, porque yo terminé con él y yo dije, no va a volver a saber de mí. Yo simplemente, o sea, ya fue como mi breaking point de, ya cuando se habla de matrimonio, se involucra a la familia, se hacen tantas cosas, o sea, ya está tan dañado todo que uno dice, ya no hay vuelta atrás de esto, de verdad acomode su vida, arregle su vida y salga de esto. Y yo me enteraba de tantas cosas que esta persona hizo y que a uno le generan enojo a través del tiempo, y uno de verdad tiene que tener demasiado dominio propio para no llegar y escribir y reclamar, porque a fin de cuentas, ¿qué va a resolver eso? Absolutamente nada, y es simplemente seguir alimentando la toxicidad. O sea, lo que hay que hacer es simplemente cortar la relación con esa persona, seguir adelante, trabaje en usted y ya nada más importa. Bueno, yo sí quería agregar que curiosamente algo que yo digamos que sí tuve fue que como unos 6 meses después de terminar con el metro, él me escribió y más bien me dijo, sí me dijo cosas que la verdad sí como que me dieron cierto Fue una valor. persona decente. Sí, la verdad es que sí, o sea, el cacas es, por algo le decimos el cacas, o sea, él es una cochinada de ser humano, es la verdad. Sí. El metro fue muy tontico, nada más muy inmaduro, pero no me parece que haya sido como tan tóxico, tan idiota. O sea, de hecho, él no, él las veces que me buscó realmente lo intentó y al final si no se dio fue porque no se dio y porque no éramos, claramente no estábamos destinados, éramos maestros para uno para el otro. Pero él sí me escribió y me, es vacilón porque el mensaje decía como, estando con otras personas me di cuenta de ello, por supuesto, porque usted ya está con otras personas, yo ni siquiera. Yo sí hice mucho loco y un día tenemos que hablar de todo el loco que uno puede hacer cuando uno está soltero, pero yo no estaba en ningún tipo de relación ni buscando ningún tipo de relación. Pero él sí me dijo como he sufrido demasiado, me han tratado demasiado mal y me di cuenta que nadie nunca me había tratado tan bien como usted. Y yo, ajá, porque yo de verdad lo quería y lo estaba tratando bien, como un ser humano bien, pero usted no supo. Eso es lo que yo pensé en mi mente, pero yo obviamente le contesté como un thumbs up, como pura vida, gracias, y ya.
porque yo tampoco quería, lamentablemente eso que él hizo, yo honestamente no creo que haya sido con ninguna intención, pero es peligroso. No deberían hacer eso. Por dicha lo hizo 6 meses después y yo estaba súper bien, pero si él lo hubiese hecho un mes después, yo, volvamos, porque yo no había hecho mi trabajo todavía. Y eso es lo que el caca sí te hacía a vos mucho. Constante. Él no te soltaba. Yo nunca lograba salir de esa mierda porque él volvía al mes, nunca durábamos más de un mes en terminar. Creo que la vez que duramos más fueron como 3 meses y que yo sabía que él estaba con Karen. Y con otras. Y con otras, sí, no solo con Karen. Y constantemente me hacía lo mismo y entonces yo trataba, yo lo intentaba y así como me destruía cuando me terminaba, así me prometía al volver y me endulzaba y uno en esa codependencia de verdad, o sea, es que solo los que lo han vivido pueden entender que cuesta demasiado salir de eso. Sí. Y si esa persona no le da ese espacio a uno, cuesta mucho que uno logre salir de ahí. Sí. Yo siempre te he dicho a vos que vos la tuviste muy difícil, por eso yo no te juzgo. Yo, en comparación, yo la tuve más fácil porque el mío... Desaparecía. Sí, me respetó. O sea, sí. es una manera de respetar. Terminamos y él se desapareció y me envió ese mensaje que aprecio 6 meses después, que por dicha no me movió nada. No necesita ningún hombre en su vida, porque nadie necesita a nadie en su vida, pero que Ana ya sabe lo que quiere. Sí. Y Ana sabe que cuando aquel hombre que venga y que dé la talla, vos vas a ser muy feliz. Y ese madre también va a ser muy feliz. Y en su momento se hará. Que por cierto, ahorita deberíamos meter tu Instagram handle, just in case. Just in case de que alguien que esté escuchando el podcast sepa que Ana está soltera. No, en todo este tiempo he sido tan cuidadosa de las personas que se me acercan, a sí. quién dejo entrar y a quién no. Y especialmente eso, cuando ya uno logra volver a recuperarse a sí mismo, dejar esa codependencia atrás, estar cómodo con uno, lo que uno quiere, que uno mueve el tiempo como uno quiera, uno sabe que simplemente no va a dejar como comprarse por el primer patas vueltas que se parezca. Exacto. Y es que, por eso te decía que yo genuinamente me siento tan afortunada de lo que yo tengo ahorita y que apareció muy rápido, pero yo hice la tarea y Ana lo sabe. Sí. Ana me vio, Ana es parte de mi tarea, Ana me ayudó con diferentes métodos y yo me esforcé, o sea, que siento que fue muy proporcional. Como yo hice tanto trabajo, Fernando llegó muy rápido. Bueno, y creo que vos también, en esta última vez que ya terminaste con esta persona, vos empezaste a ver el luto ya dentro de la relación. Tenés razón y gracias por acordarme de eso, porque sí lo quería mencionar, justamente que parte de lo que yo hice que me ayudó a darme cuenta, y es muy curioso, fue porque yo estaba intentando salvar la relación. Entonces yo, como les decía ahora, los diferentes métodos, yo empecé a leer y estaba yendo al psicólogo. Y de hecho los libros que yo leía también eran espirituales al mismo tiempo. Yo leía a una autora que se llama Joyce Meyer, que creo que ella es evangélica y yo no soy evangélica, pero sí, que Ana me recomendó, by the way. ¿Ves? Vos estuviste involucrada en todo. Ana me llevó a la iglesia que ahora yo hasta soy voluntaria en esa iglesia, y cuando yo llegué a esa iglesia estaban hablando de relaciones sanas. O sea, fue así como increíble. Por aparte también llevé un estudio bíblico que me ayudó. Y bueno, empecé a leer todos estos libros, pero lo que quiero que quede súper claro es que mi intención detrás de hacer todo este esfuerzo era permanecer en la relación. Yo lo que quería era como aceptar o aprender a ser paciente para esperar a que él estuviese listo. Ese era mi objetivo, y no me di cuenta que conforme yo iba leyendo y aprendiendo, lo que hice fue agarrar este valor y estos huevos, donde yo un día dije, ¿sabe qué? Ya no más, yo no me merezco esta mierda. Y aproveché que el mae me quiso hacer un pleito por una estupidez, porque eso es otra cosa que también pasa cuando uno ya está en la relación que está agonizando, donde quiso hacer un pleito por una estupidez que no tiene pie ni cabeza, y yo, ok, agarremos este pleito que claramente no es el pleito y hablemos del pleito real, que es que usted ya no quiere estar en esta relación, y terminémosla de una vez por todas. Y listo, me fui para la casa de Ana porque necesitaba un lugar donde vivir. Y me fui para la casa de Ana a cuidarle a los animales mientras ella estaba en Estados Unidos. Por segunda vez, porque yo tuve 2 breakups que fueron iguales, donde en ambas ocasiones vos ibas para Estados Unidos y yo aproveché para quedarme a cuidar de tus porquerías. Y sí, y así fue, y por eso es tan importante eso. Uno nunca sabe cuándo el valor que uno necesita
está en una cosa que uno no sabía que era para eso. Y creo que hay que agradecer por este tipo de relaciones. Sí. Porque a pesar de que duelen mucho, cuantos golpes, pero creo que eso lo forman y uno no vuelve a ser igual. Sí, y por ejemplo, ahora que decías eso, y como ya yo tuve mi episodio de relaciones sanas con Fer, para mí lo más importante, y lo repito, es que uno llegue a conocerse tanto, que uno logra desarrollar una congruencia, y con congruencia me refiero a que lo que yo digo que yo soy es realmente lo que yo hago, porque no sé si han conocido a una persona que les dice como no, yo soy súper directo y soy súper comunicativo, y luego se dan cuenta que no lo es, que la persona cree que es comunicativa y cree que es directa para hablar. De hecho, antes de que vos terminaras esa relación, yo me acuerdo que cuando estaba sufriendo en ese in-between de terminarla, vos me decías que vos te presentabas como una persona, pero por dentro tu relación no representaba nada de lo que vos realmente querías ser. Y vos siempre me lo decías, que yo me veía muy diferente cuando yo estaba con el metro, digamos. Sí, y yo era amarga, era seria, y yo no soy así, yo soy un despiche. Hay que ser tan real con uno mismo, de que uno se sienta orgulloso tanto delante como detrás, y que la vida de uno sea congruente. Y cuando yo conocí a Fer, literalmente nuestras conversaciones giraban en torno a eso, y hasta la fecha la persona que Fernando me ha dicho ser es la persona que yo he visto, y la persona que yo le dije a Fernando que yo era es exactamente la que él ha visto, y eso ha hecho que al final nuestra relación sea muy fácil. Pero ¿qué es lo que se necesita? Conocerse a uno mismo. Si yo no sé quién soy yo, cuáles son mis límites, cuáles son mis negociables, mis no negociables, qué me gusta, qué no me gusta, qué tipo de amistades me gustan, qué tipo de saludos me gustan, qué tipo de drogas me gustan, si es que me gustan las drogas, me explico. O sea, eso es por darles un ejemplo. Todos somos seres humanos muy complejos, y hay cosas en las que vamos a ser parecidos a nuestra pareja, y cosas en las que vamos a ser súper, súper opuestos. Y mientras las tengamos claras y podamos hallar respeto y convivencia entre ellas, la relación tiene que ser algo muy fácil. No es simple, nunca va a ser simple, pero puede ser fácil. Sí, eso es una cosa que mi mamá siempre me decía, el amor no tiene que doler, y ella me lo decía constantemente, el amor no es esto no es amor, usted no tiene por qué estar sufriendo de esta forma. Y es que eso es muy delicado porque, vamos a ver, el amor sí tiene ciertos sacrificios, por ejemplo. Por supuesto, pero no sentir que uno se quiere morir. Exacto, y no sentirse miserable, no sentirse como que uno tiene que apagar quién uno es. Sí, o perderse uno mismo. Ajá, o no poder disfrutar de las cosas que a uno le gustan. Es complejo, o sea, es todo un tema. Pero creo que en todo esto, y yo lo había escuchado en otro podcast o en un libro, no me acuerdo, pero no hay crecimiento sin sufrimiento. Es muy fuerte, y es la verdad. En los momentos donde uno más sufre, en los momentos más oscuros de uno, es donde uno siempre crece y sale como una persona completamente diferente. Tal vez no perdiendo la esencia de uno, pero mucho más experimentado, donde uno sabe cómo actuar mejor, qué observar mejor y qué no, definitivamente, los límites que uno tiene que tener para qué no aceptar. ¿Qué sabías? Wow. Dios mío. Qué profundo. Ya quiero escucharlo otra vez. Bueno, creo que estamos, ¿verdad? Listas. Muchísimas gracias, gorda. Ok, para el próximo episodio 11, creo que tengo a Heather, así que van a conocer a otra de mis mejores amigas. Y tranquilos que con Ana tengo una lista gigante de cosas que queremos hablar. Ya escucharán trapos sucios, no se preocupen. Los trapos sucios vienen, no se preocupen. Bueno, muchas gracias por escuchar. Así se va esta picha. Gracias por escuchar otro episodio de Así se va. Recuerden darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuchen este podcast, y que pueden buscarme en Instagram como @así se va, separado con puntos, para ver muchísimo contenido como este. ¡Chao!